de 2 más 2. Bueno, ¿qué está pasando con el agro venezolano? ¿Cómo cerró el primer semestre? ¿Cómo están afrontando todo este tema de las lluvias que están cayendo en buena parte del territorio nacional? Y la pregunta se la hacemos a Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO. Celso, bienvenido, estás en 2 más 2. Ginette está cubriendo en este momento la presentación del informe de coyuntura. Y antes de comenzar con el balance, fíjate que hay un dato que refleja la encuesta de coyuntura y dice que en el sector industrial del país el promedio del salario, de la remuneración que pagan, están como en unos $211. ¿Qué pudiéramos decir cuál es ese salario promedio, salario mínimo que se está pagando en la producción agrícola? Mira, gracias Andrés, saludo a todos tus radioescuchas. En el campo promedio estamos un obrero, un tractorista entre 150 a $180, pero tenemos una gran cantidad de productores y ganaderos que a muchos de sus trabajadores le dan las 3 comidas. Eso quiere decir que ese trabajador cuesta más de $300, ¿no? Y una condición, ¿sabes?, del deterioro del transporte público, acceso a las fincas, el tema de infraestructuras, carreteras, agrícolas, ¿no? Entonces, muchos de nuestros trabajadores prefieren pernoctar, quedarse en las fincas, hacen turnos de 21 días fijos y salen luego 7 días y eso es el común denominador. Pero realmente es un esfuerzo extraordinario que se está haciendo en el país, no solo sector transformador, industrial, en el caso de la agroindustria, el comercio. Nosotros los agricultores he visto ya en los Andes jornadas de hasta $20 y se le da hasta 2 comidas. Eso también tiene mucho que ver por la diáspora, Andrés, muchas personas, muchos trabajadores, muchas familias en la zona andina han abandonado el país. Recordemos que estamos entrevistando a Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO. Entrando en lo que fue la introducción que hice en tu presentación, Celso, ¿cuál es el balance que se puede hacer del comportamiento del sector agrícola al cierre del primer semestre de este año? Mira, seguimos por tercer año consecutivo en rubros como el maíz, arroz, caña de azúcar, el mismo café. Venimos recuperando terreno perdido, ¿no? De haber caído a 20, 25% de soberanía y todos estos rubros, inclusive hortalizas, por el año 2018, ya con el desempeño que vamos a tener en el maíz, el arroz de invierno, lo que tuvimos en caña, el frijol chino y frutas y hortalizas, yo creo que vamos a llegar a un 56% de soberanía. Si tuviésemos mayor financiamiento, cosa que en todas las encuestas y en esta coyuntura vas a ver que la prioridad es el crédito, es el financiamiento. De tener mayor financiamiento, pudiéramos avanzar mucho más rápido y alcanzar esta soberanía y no tener dependencia de otros países. Fíjate que estamos gastando ya, el balance que hacemos en FEDEAGRO el primer semestre, ya se han gastado más de $800 millones en materias primas como el arroz, el azúcar, maíz blanco, maíz amarillo, o sea, soya, harina de soya, y aceite de soya, que todo se en Venezuela. Entonces básicamente, Andrés, estamos, digamos, financiando y ayudando a productores de otros países. Deberíamos de verdad tener una política luego de comercialización, pues yo creo que luego del financiamiento ya pudiéramos decir que la política de comercialización de todos estos rubros es indispensable. En el caso de hortalizas sabemos que se mueve mucho por oferta y demanda en esta época, que a pesar de lo ocurrido el 28 de julio, nos reactivamos pasadas las 72 horas, pero es una época donde la hortaliza se produce un poco menos, se castiga más por las lluvias y tiende a subir un poco. Pero me puse a hacer un análisis el mismo lunes de ver los precios en anaquel, a mercado a cielo abierto, y sigue una constante. Le pecha al consumidor hasta 3 veces, 4 veces más de lo que nos paga a nosotros en el campo, en los anaqueles, en los supermercados, mercados a cielo abierto. Eso tendrá que ver con la merma, ¿sabes? Hay algunas hortalizas que merman hasta un 30%, cadenas de frío inexistentes
luego no va y compra por el... Creo que estamos teniendo un problema con la conexión con Celso. Creo no. Consumo de arroz. Celso, ya va un segundo que perdimos esa última idea que dijiste. Sí. Si puedes retomar esa... Sí, el comprador a veces deja las hortalizas para llevarse la harina, carbohidratos, se lleva pasta, se lleva arroz, se lleva harina precocida y entonces posiblemente eso también luego se le quede en frío, las hortalizas se le dañen y eso hace ver, digamos, ese diferencial, Andrés, entre el precio que le pagan al agricultor en el campo al precio que paga el consumidor, ¿no? Recordemos que estamos entrevistando a Celso Fantini, el presidente de FEDEAGRO. Celso, veíamos una nota que frente a estas restricciones de financiamiento que tocan desde los sectores productivos hasta el consumo, veíamos una nota que decía, y proviene de Volpriaven, sobre los bonos de prenda, ¿no? Que pueden ser una opción de financiamiento. ¿Cómo ha ido ese mecanismo de inserción de los productores con operaciones bursátiles que se están dando, por ejemplo, a través... Cito el caso de Volpriaven, pero están también el caso de otras bolsas que han sido creadas. Pero, por ejemplo, esto es una opción, digamos, que complementa enormemente la ausencia de financiamiento por parte de la banca. Sí, Andrés, una acción siempre lo ha sido. Les recuerdo que FEDEAGRO también estuvo y participó en la creación de Volpriaven y hay que crear nuevamente ese círculo de confianza porque una cosa es tener ya la cosecha resguardada en silo y buscar financiamiento a través de estos bonos de prenda y otra cosa es financiarse a futuro, ¿no? Crear estos papeles y el típico caso del café, del azúcar, del arroz o del maíz, ¿no? Lo más común es pignorar maquinaria, pignorar insumos. Debemos volver a crear ese círculo virtuoso de confianza, así como lo tenemos con la banca, de que los inversionistas, de que las personas que quieran invertir, porque anteriormente la verdad es que era la banca la que ponía el grueso de las inversiones antes que cerraran muchas casas de bolsa y Volpriaven era dinero de la banca cuando teníamos ese PIB de más de 300.000 millones de dólares. Entonces, ahorita tenemos grupos de inversionistas colocando dinero en Volpriaven, colocando dinero en maíz, lo hemos visto en ganadería, en café, de manera que al crear nuevamente ese círculo virtuoso y de confianza con nuestras asociaciones, con los productores, yo creo que eso va a sumar. Ya la banca, Andrés, que nosotros nos gusta manejar muchos números, la cartera única agrícola de haber caído a 40 millones de dólares ya supera los 350 millones de dólares. Está bien, es insuficiente, el sector necesita inversiones anuales de 1.500 millones de dólares, pero entre la bolsa, entre la banca, entre el dinero propio de los productores, entre el dinero y el financiamiento que nos dan los empresarios de las casas de insumos y también de las transnacionales fuera de Venezuela que tienen ya vieja data trabajando en Venezuela, con eso hemos logrado sostener esta agricultura, pero vemos que no avanzamos porque la limitante prácticamente es el financiamiento. En lo que tiene que ver con el comportamiento y rubros que estén comprometidos por efectos de la lluvia. No hemos tenido castigo, a diferencia de los años niña del 2022, 2021, que destrozó buena parte de Mérida, Trujillo y parte de Táchira. Hemos tenido casos puntuales, quebradas que se salen de sus cauces y hemos tenido en Canaguás y tuvimos una especie de lluvia tipo vaguada y hizo mucho daño inclusive en el pueblo, pero básicamente confianza, las hortalizas van a seguir saliendo de ese eje andino. Más o menos se produce el 70% de las hortalizas. Tenemos luego la parte de Lara, tenemos algo en Carabobo, en las zonas altas, en Yaracuy, en el propio Miranda, aquí mismo en el Jarillo, San Pedro, San Antonio, tenemos hortalizas y sigue saliendo fruta. Por supuesto, tenemos las zonas más áridas, que es la parte de Lara hacia Quibor,
que va hacia el Zulia, luego en Falcón. Entonces, tenemos unos microclimas que hacen que podamos tener hortalizas y no en sitios protegidos como son estos invernaderos, estas casas de cultivo y que están a cielo abierto, pero el tema de las laderas, de la inclinación que tienen nuestras montañas en el eje andino favorece el escurrimiento del agua y por eso tenemos hortalizas todo el año, hortalizas que básicamente la venimos viendo ya, una estabilización ya desde hace varios años. Ese es un esfuerzo también de toda esa gente, de todas esas familias muy humildes, prácticamente esa agricultura familiar, Andrés, que también deberíamos protegerla, deberíamos legislarla, porque cuando analizas el conjunto de la agricultura familiar, más o menos son un 75-80% en Venezuela, pero el restante 20% producimos más que ellos. Entonces, a ellos hay que ayudarlos, a ellos hay que darles las condiciones también de financiamiento, de apoyo, de infraestructura, de acompañamiento técnico, que es lo que les está haciendo falta para que ellos también puedan producir más y estabilizar también un nicho de exportación de hortalizas y frutas, no solo para el eje del Caribe, que pudiéramos estar abasteciendo más de 3 o 4 millones de habitantes en todas estas islas que tenemos aquí en el Caribe, inclusive atacar mercados asiáticos y europeos. Es Celso Fantinel, presidente de FEDAGRO. Celso, previo al inicio de la temporada de lluvia, ¿cómo estuvo todo lo que tiene que ver con las mejoras en la vialidad agrícola? Muy escasa. Vemos como los gobernadores y alcaldes y están preocupados siempre por acondicionar las autopistas, algunas troncales nacionales, pero muy tímidamente atacan las vías agrícolas. Recuerdo yo el ministro Iván Gil, que ahora es el canciller, es decir, que aquí hay más de 20.000 kilómetros de vías agrícolas y casi todas engranzonadas y básicamente somos los productores. Yo veo en la zona andina, cada vez que visito la zona andina, ellos hacen los famosos convites, se reúnen 50, 100 productores, ponen sus vehículos, pico, pala y tapan sus huecos, arreglan sus cunetas y cortan los árboles. Nosotros aquí en Guárico, sur de Aragua, que es donde yo hago vida, prácticamente el arreglo y el mantenimiento de las vías rurales agrícolas y engranzonadas lo hacemos los productores a un gran costo, a un gran sacrificio. El tendido eléctrico, ya prácticamente somos los productores los que atendemos el tendido eléctrico. Esas son, digamos, las partes negativas que tenemos, Andrés, la desventaja tan enorme que tenemos cuando vienen estas materias primas muy económicas a bajo precio de otros países del mundo que tienen financiamiento, subsidios, que tienen toda la infraestructura y todas las tecnologías y entonces luego pretenden, cuando vienen a tan bajo precio aquí, castigarnos a nosotros comparándonos con esos países y pagándonos el mismo precio. Entonces es injusto que eso esté ocurriendo, pero bueno, por eso yo hablaba de que deberíamos tener una política seria de comercialización y que sea a largo plazo, que tenga que ver con mandatos de la OMC. La OMC, ahorita estamos fuera de Mercosur prácticamente, estamos fuera de la comunidad andina y solamente nos quedaría la herramienta de la Organización Mundial del Comercio, donde a países como Venezuela que están en desarrollo les otorgan unos aranceles de entrada a estas materias primas para proteger la producción nacional. De otra manera vamos a sucumbir ya. Pequeños y medianos productores, Andrés, yo creo que esa sería también la noticia, están desapareciendo, están siendo muy castigados, digamos, por esta ecuación de que están las materias primas muy económicas afuera y cuando llegan aquí, quieren competir, nos quieren poner a competir a nosotros con desigualdad enorme y entonces lo que está llevando es a la quiebra. Ya pequeños y medianos productores prácticamente ya no aguantan políticas de comercializaciones con precios tan pírricos, tan bajos. Entendemos que estamos haciendo un sacrificio, entendemos que queremos producir más, entendemos que necesitamos el acceso a tecnología, a mejores semillas, pero bueno, esa es la situación de Venezuela, más sin embargo, el volumen total
de la venta de todo el sector agrícola ya llega casi a 3.000 millones de dólares. Sector transformador pasa de 6.500 millones de dólares, cuando llegas a Anaquel vas casi a 7.500 millones. O sea que el sector agrícola es robusto versus sectores como la construcción y otros que están mucho peor que nosotros. Brevemente, Celso, porque ya tenemos que ir al corte, pero te pregunto, ¿cómo ha estado el suministro de combustible para el sector agrícola? Mira, gracias a Dios, de tanto trabajo, mesas de trabajo y que PDVSA y directivos de PDVSA le han puesto el pecho, algunos gobernadores en estados importantes como Portuguesa, Guárico y otros, y Lara y Cojedes, Barinas, y he visto también a Anzoátegui. Hemos tenido un flujo bastante continuo, ojalá siga para la cosecha. Se viene una cosecha importante de café, tuvimos buena floración y para ello se necesita bastante millones de litros de café. Creo que vamos a pasar el 1.200.000 quintales, lejos de lo que el gobierno habla de que son más de 3 millones y pico. Ojalá fuese ese número. Jamás hemos alcanzado los 3.600.000 quintales como dicen desde el ministerio, desde la Corporación del Café, pero bueno, ojalá tengamos también mano de obra, porque ese es un rubro que necesita mucha mano de obra y podamos sacar el café y que nuestros productores en esa zona montañosa, que son productores muy humildes, puedan nuevamente seguir haciendo su ciclo continuo, que puedan fertilizarlo y que puedan nuevamente venderlo y cobrarlo y que lleguemos a cobrarle ya la... Bueno, creo que se nos cayó la llamada con Celso Fantinel, que bueno, ya de todas maneras teníamos que hacer. En todo caso estuvo... Ya que aquí nos quieren pagar $150, de manera de que ese es un punto. Bueno, ese es un punto importante, es la comercialización. Todo indica que va a llover café entonces. Bueno, era Celso Fantinel, presidente de FEDEACRO, presentándonos un balance del comportamiento del sector agrícola, sobre todo en lo que tiene que ver el cierre del primer semestre del año 2024 y las expectativas que hay, y sobre todo con esto que nos comentó en torno a la producción de café.